Buenos días, chicos. De favor les pido que pongan su nombre y el campus en el chat, por favor, para tener al menos una idea de los presentes. Así de manera rápida, por favor, prendan su cámara para poder verlos y tomar evidencia de los chicos que están ahorita. Y muchas gracias. Déjenme cambiar. Ahí está. Ahí está. A ver. Perdón. Ya está, chicos. Si quieren, pueden cerrar sus cámaras. Ya no hay problema. Bueno. Pues son las 10:05. Yo creo que ya dimos suficiente tiempo para los que iban a llegar. ¿No tuvieron problemas con el horario? ¿Alguno de ustedes es de la frontera que tuviera problemas con el horario? ¿Ninguno? También ¿alguno de ustedes es de Yera o algún conocido que ustedes tengan de Yera? Porque también ayer comentaron que no iban a tener electricidad. No sé si ustedes sabían. Bueno, pues vamos a empezar. La semana pasada nos quedamos en esta parte y ya íbamos a pasar a lo que son los problemas. Bueno, vamos a ver a continuación. Habíamos visto lo que es el mol, masa mol, el número de Avogadro, cuánto equivale un mol. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros ya podemos entonces proceder a hacer cálculos. Esta unidad viene mucho lo que son los cálculos estequiométricos. Aquí podemos ver el primero, que es un ejemplo, el cual nos está pidiendo el ejemplo. Aquí nos está diciendo que vamos a ver los moles de átomos. ¿Cuántos moles de átomos hay en 136.9 gramos de hierro metálico? Aquí el ejemplo nos va explicando y nos va proponiendo una estrategia para poder resolver el problema. En este caso, la estrategia que manejan en el libro es la siguiente. Bueno, aquí, como dice aquí, la masa atómica del hierro es de 55.85 UMAS. Esta cantidad la podemos ver o encontrar en una tabla periódica. Ustedes, por cualquier cosa, sería preferente tener a la mano ahorita para esta materia alguna tabla periódica. Por ejemplo, aquí el fierro, de la tabla periódica que yo aquí tengo, el fierro dice que tiene 55.845 gramos. Pero aquí yo creo que por redondear lo pusieron en 55.85 UMAS. Ahora, esto nos dice que la masa molar del hierro es de 55.85 gramos mol, o que una mol de átomos de hierro son 55.85 gramos de hierro. Como habíamos estado viendo, hay diferentes formas de describir la misma cantidad. Ahora, ya con esto podemos expresar estos dos factores unitarios para hacer la conversión. Aquí nosotros podemos decir que una mol de átomos de fierro, que es la primera, que es esta primera de aquí, equivalen a 55.85 gramos de fierro. O tenemos el otro factor de conversión,
que nos dice que 55.85 gramos de fierro equivalen a 1 mol de átomos. Ahora, parte de la estrategia nos dice que como la masa de 1 mol de átomos de hierro es de 55.55 gramos de hierro, esperaríamos entonces que 136.93 gramos en un número no muy grande de moles que más o menos puede estar entre 1 o 10 moles. Ahora, ya pasamos a lo que es la respuesta. Nosotros queremos saber cuántos moles de átomos hay en 136.9 gramos de hierro metálico. Ahora, procedemos a hacer, aquí como viene en el ejemplo, tenemos el signo de interrogación. Nosotros queremos saber el número de moles de átomos de fierro. Entonces, por los factores unitarios, aquí tenemos entonces que es igual a 136.9 gramos de fierro. Aquí vamos a ocupar entonces el factor unitario, el primero, porque así nosotros podríamos eliminar estos gramos con los gramos de fierro que tenemos abajo. Entonces, escogemos el primer factor, que es este, y ya colocamos la línea, es 1 mol de átomos de fierro es igual a 55.85 gramos de fierro. Nosotros, cuando vayamos a ocupar este tipo de factores unitarios, vamos a escoger el que nosotros queramos eliminar. Por ejemplo, aquí nosotros queremos obtener mol de átomos de fierro. Entonces, la parte que nosotros queremos obtener siempre va a estar en la parte de arriba del factor. Y la parte que queremos eliminar o convertir siempre va a estar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque esto ya sería aquí como una multiplicación, esta parte de aquí así. Entonces hacemos 136.9 gramos de fierro por 1 mol, 1, entre 55.85 gramos. Entonces aquí tendríamos al final unidades gramos de fierro por mol de átomos de fierro entre gramos de fierro. Entonces esta unidad de gramos de fierro y esta de aquí se van a eliminar y nos quedaría entonces el resultado que tenemos ahí en la pantalla. Si ustedes quieren en sus casas con una calculadora pueden asegurar el resultado. Y al final nos queda entonces que tenemos 2.451 mol de átomos de fierro. Nosotros al final entonces nos quedamos con las unidades de mol de átomos de fierro. Igual, si se les complica esto, lo podemos ver como una regla de 3 simples, donde nosotros tenemos que, aquí arriba lo voy a escribir, 1 mol de átomos de fierro es igual a 55.85 gramos de fierro. Nosotros queremos saber cuántos moles hay de átomos de fierro en 136.9 gramos de fierro. Por la regla de 3 simples, entonces tenemos que X es igual a 1 mol de átomos de fierro por los 136.9 gramos de fierro entre los 55.85 gramos de fierro. Ahora sí, eliminamos gramos de fierro con gramos de fierro, nos quedan las unidades de mol de átomos de fierro, hacemos lo que es
1 por 136.9 entre 55 y nos quedaría la misma cantidad de moles de átomos de hierro, 2.451 mol de átomos de hierro. Estos factores factores unitarios o factores de conversión es recomendable usarlos porque así nosotros en el dado caso de que queramos convertir de moles y pasarlos todavía de moles de átomos a alguna otra cantidad, aquí tendríamos que hacer unas 2, 3 veces lo que es la regla de 3 simples. Pero si nosotros ya sabemos lo que equivale una cosa con la otra, nosotros podemos ocupar lo que son los factores unitarios y simplemente ir colocando uno detrás de otro y eliminando unidades y al final nos van a quedar las unidades que nosotros queramos. Esto lo podemos ocupar para conversiones de algunas otras unidades, no simplemente nada más para esto. Lo podemos ocupar para otro tipo de conversión. A ver, denme chance que ya veo que hay más gente. Ahí está. Bueno, vamos a proseguir. Ahora, vamos a ver el número de átomos en el siguiente ejemplo. Aquí nos está pidiendo cuántos átomos hay en 2.451 mol de hierro. Igual, el libro nos plantea una estrategia. Una mol de átomos de un elemento tiene el número de Avogadro de átomos o el número ya como tal de 6.022 por 10 a la 23 átomos, los cuales nos permite establecer dos factores unitarios. Hay que saber aquí, lo único que hay que, aquí son matemáticas simples, nada más multiplicación y división. Aquí lo importante es saber lo que significa una mol, lo que significa el número de Avogadro y cuál es el número de Avogadro. Teniendo esto en cuenta, uno ya fácilmente puede decir, bueno, un mol aquí. Tenemos aquí entonces tenemos que 0.6022 por 10 a la 23 átomos es igual a un mol de átomos, o del otro factor unitario es que tenemos que una mol de átomos es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Nosotros ya tenemos que tener en cuenta qué significa cada cosa. Ya teniendo esto en cuenta, les digo, ya sacar los factores unitarios ya no es ningún problema. Ahora, para la respuesta, en este caso nosotros queremos saber cuántos átomos de fierro hay en 2.451 moles de hierro. Ahora, igual, queremos saber el número de átomos de fierro. Entonces, esto es igual a la cantidad que nosotros nos dan de materia. En este caso tenemos 2.451 moles de hierro. Esta es la cantidad que queremos saber que hay de átomos hierro. Entonces, y aquí hacemos la multiplicación. ¿Cuál factor de unitario entonces vamos a ocupar? Vamos a ocupar el primero otra vez, esta parte de aquí. Porque nosotros que aquí en esta parte, aquí está haciendo referencia a cualquier elemento. Aquí un mol de cualquier elemento de átomos es igual a 6.022 por 10 a la menos 3. En este caso el ejemplo nos está hablando de fierro. Entonces aquí tendremos que completar con un mol de átomos de hierro. Ahora, entonces procedemos a hacer el factor. Entonces nosotros queremos eliminar moles de hierro y queremos saber cuántos átomos hay. Entonces ocupamos la primera factor unitario, donde al final eliminamos los moles con los moles que tenemos aquí abajo. Ahora pasamos a hacer los 6.022 por 10 a la 23 átomos
entre un mol de átomos de fierro. Ahora, esto es igual, aquí tenemos igual moles de átomos de hierro y moles de átomos de hierro. Al final nos van a quedar átomos. A ver, discúlpenme que aquí tengo una batalla. Ay. Tengo unos gatitos aquí que no se quisieron salir. Ahora, bueno, proseguimos. Ahora, seguimos, ya tenemos, eliminamos. Ahora hacemos el siguiente. Multiplicamos el 2.451 por 6.022 por 10 a la 23 átomos. El resultado, entonces, como viene en el libro, si quieren ustedes con su calculadora, es igual de 1.476 por 10 a la 24 átomos de fierro. Y ahí nosotros sabemos cuántos átomos de hierro hay en la cantidad de 2.451 moles de átomo de fierro. Ahora, aquí esperamos que el número de átomos es más de 2 moles de átomos, sea un número muy grande. Escrito en notación no científica, el número de átomos que nosotros tendríamos en esos 2.451 moles de fierro sería todo este número que tenemos aquí. Esa es la cantidad de átomos que hay en esa cantidad de moles de átomos de fierro. Es un número muy grande, pero yo creo que a simple vista, yo creo que debe ser un puñito de un pequeño montículo, yo creo que de fierro. Habría que entonces, si nosotros queremos saber cuántos gramos de fierro es, entonces nosotros aquí agregaríamos otro factor de conversión, donde quisiéramos eliminar los átomos de fierro y quisiéramos averiguar realmente ya cuántos gramos son. Pero pues eso ya es cuestión de lo que les pide el libro, de lo que les pide los ejemplos, y ya sería cuestión de lo que ustedes estarían tratando de trabajar. Por ejemplo, si estuviéramos en el laboratorio, aparte de la práctica de que ustedes trabajen con los compuestos, parte sería, de mi parte, yo les pondría las cantidades en moles. Ustedes tendrían que hacer los cálculos y ustedes ya tendrán que ir conmigo, maestra, necesito tantos gramos de fierro para hacer reaccionar tal cosa con tal cosa. Bueno, eso sería en el dado caso de que pudiéramos ir a los laboratorios o tuviéramos acceso a los laboratorios. Esa sería parte de cómo yo les pondría las prácticas. Aparte de la práctica que ustedes tengan que hacer la reacción química, ustedes también tendrán que hacer cálculos para que no pierdan la noción de lo que están haciendo. Bueno, mire, yo les estoy dando moles, ustedes pásenmelo a gramos y ustedes ya después van conmigo y ya. A ver, maestra, deme tanto de fierro y tanto de alguna otra cosa y ya hacemos la reacción. Yo ya también procederé a ver si están haciendo los cálculos correctos, porque igual van a querer hacer alguna reacción y ustedes calcularon mal y sale mal algo, y ¿para qué quieren que tengamos accidentes en el laboratorio? Igual, como les decía, aquí nada más es cuestión de que ustedes sepan qué es un mol, qué son molgramos, qué es el número de Avogadro y a cuántos átomos o a cuántas unidades de algo equivale el número de Avogadro, porque el número de Avogadro lo podemos usar para átomos, para moléculas, para iones. Así que ahí nosotros tendríamos que ver qué moles de átomos. Por eso aquí siempre dicen una mol de átomos, porque estamos trabajando con átomos. En el dado caso de que hubiera sido, quiero saber cuánto equivale una mol de moléculas, entonces ahí hay que aclarar que estamos trabajando con moléculas. Siempre hay que tener en cuenta eso, ver con qué se está trabajando. Ahora, bueno, pasamos al siguiente. Ahora pasamos al siguiente tema,
que son las leyes ponderales. Aquí está lo que es la ley de la conservación de la materia y la ley de las proporciones constantes. Ahora, cuando quemamos una muestra de magnesio metálico en oxígeno, el oxígeno se combina con el magnesio, como se ve en la figura de al lado, para formar óxido de magnesio, un polvo blanco. Esta reacción química viene acompañada de un desprendimiento de grandes cantidades de energía calorífica y energía luminosa. Cuando pesamos el producto de la reacción, el óxido de magnesio, encontramos que este es más pesado que el trozo original de magnesio. Es aquí donde interviene ya lo que es la ley de la conservación de la materia. Ahora aquí vemos en la figura que tenemos por un lado, el magnesio se quema en oxígeno para formar óxido de magnesio, un sólido blanco. La masa de óxido de magnesio que se forma es igual a la suma de las masas del magnesio y del oxígeno que lo formaron. Es por eso que después uno jugando o así diciendo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí la reacción que obtuvimos, a ver, espérenme, que les digo que tengo una batalla campal. Bueno, ya regresamos. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí ya explica por qué la reacción química donde nosotros a simple vista nada más teníamos magnesio y lo hicimos reaccionar. Cuando se termina de reaccionar, nosotros pesamos lo que nos quedó y vemos que la materia aumentó. Pero ¿por qué aumentó si nosotros no le metimos más algún compuesto extra? No, sí reaccionó con el oxígeno y el oxígeno se reaccionó ya ahora sí que con el magnesio y por eso es que la masa del sólido resultante es mayor que la masa del puro magnesio, perdón. Ahora, como dice aquí, el incremento de masa del sólido se debe a la combinación de oxígeno con magnesio para formar óxido de magnesio. Mediante muchos experimentos se ha demostrado que la masa de oxígeno, que la masa del óxido de magnesio es exactamente igual a la suma de las masas de magnesio y oxígeno que se combinaron al formarlo. Pueden formularse afirmaciones semejantes para todas las reacciones químicas. Estas observaciones se resumen en la ley de la conservación de la materia. Ahora, no hay un cambio observable en la cantidad de materia durante una reacción química o durante un cambio físico. Ahora, este enunciado es un ejemplo de una ley científica natural, un enunciado general que se basa en el comportamiento observado de la materia del que no se conocen excepciones. ¿Me permiten? Ahí está. A ver, denme un minuto para pasar lista. Otra vez. Tenemos público el día de hoy. Bueno. Una reacción nuclear en la que la masa se convierte en energía o en ocasiones la energía en materia no es una reacción química. Aquí podemos observar a Antoine Laurent Lavoisier, la ley de Lavoisier o la de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Aquí podemos observar, tenemos una reacción
tenemos hidrógeno más oxígeno y la reacción que obtenemos es agua. Aquí entonces tenemos que 4 gramos de hidrógeno más 32 gramos de oxígeno nos dan, aquí nos ponen una incógnita. Pero si hacemos ya la suma de las masas, entonces aquí tenemos que originalmente teníamos 36 gramos, pero de hidrógeno y de oxígeno separados, y cuando ya se hizo reacción, nosotros igual tenemos la misma cantidad de masa. Aquí la misma naturaleza, no hay ninguna magia, no hay de donde uno diga, ¿por qué me hacen falta o por qué tengo más, por qué tengo menos? No. Si te falta es porque hiciste mal los cálculos, igual si te sobra, igual hiciste mal los cálculos, pero no hay manera de que lo que reaccionaste la misma cantidad aumente y disminuya ya después en una reacción. Ahora aquí podemos verlo ya detalladamente, el peso atómico del hidrógeno, que es igual a 1. ¿Y por qué por 4? Porque tenemos el oxígeno diatómico, que ahí son dos hidrógenos más los 2 hidrógenos que tenemos aquí, por lo tanto tenemos 4 hidrógenos, o sea que tenemos un peso atómico de 4. Ahora el oxígeno tiene un peso atómico de 16, pero hay 2 oxígenos. Entonces, 2 por 16, 32. Entonces tenemos una masa de 36 gramos. Ahora, hacemos el mismo cálculo para el agua. Igual, tenemos aquí el hidrógeno diatómico son 2 átomos por 2 átomos, entonces tenemos 4 átomos por el peso atómico que es 1, tenemos una masa de 4 gramos. Igual, aquí el oxígeno ya no está en diatómico, pero ya está en reacción con el hidrógeno, entonces el número de aquí enfrente nos señala que hay 2 moléculas de agua. Entonces aquí habría 2 átomos de oxígeno. Entonces igual el peso atómico es 16 por 2 átomos que hay de oxígeno. Entonces nos dan 32 y igual obtenemos los 36 gramos ya después de la reacción. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el dioxígeno, que es la molécula de oxígeno, es oxígeno O2. Tenemos el metano y tenemos otra molécula de oxígeno. El metano es un carbono con 4 hidrógenos. Aquí podemos ver lo que significa cada uno. Las bolitas rojas o los círculos rojos son átomos de hidrógeno. Las esferas negras son átomos de carbono y las esferas azules son átomos de oxígeno. Entonces aquí la reacción, que es una combustión de estos 2 compuestos, que es el metano y el oxígeno, nosotros tenemos como reacción un gas carbónico, en donde tenemos el CO2, agua, que aquí en este caso es vapor de agua, y luz o calor, porque tenemos lo que es una combustión, una reacción de combustión. En este tipo de reacciones, uno, además de tener la reacción de los compuestos, también desprende luz y calor por la energía que se genera al hacer reacción estos compuestos. Ahora podemos ver, aquí no se hacen cálculos, pero aquí por observación podemos ver que aquí al inicio teníamos una molécula, un átomo de carbono. En la reacción tenemos entonces aquí un átomo de carbono. Aquí tenemos el oxígeno, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 átomos de oxígeno. 2 de esos 4 átomos de oxígeno se unieron al carbono y hice aquí, por ejemplo, aquí podemos poner el número 1, 2, 3, 4. Nada más para identificarlos. Aquí el átomo 1 y el átomo 2 se unieron al carbono para formar CO2 y el átomo 3 y 4 restantes se unieron con los átomos de hidrógeno que están en el metano. También tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos al
al átomo 3, al átomo 4, con el átomo 1, al átomo 2, el átomo 3 y el átomo 4, que venían de lo que es el metano. Y aquí podemos ver que igual lo que nosotros hacemos reaccionar los elementos iniciales, al final cuando ya hace la reacción química, seguimos conservando la misma cantidad de átomos. Aquí les digo, aquí esto nada más es para que ustedes corroboren, para que ustedes vean que realmente toda la reacción se consumen casi todos los elementos. Hay veces donde no reaccionan todos los compuestos, pero el hecho de que no reaccionen no quiere decir que no vamos a obtener la misma cantidad de masa. Puede que aquí haya exceso de oxígeno, no reaccionó con el metano y al final, aparte de el CO2, del vapor de agua, también se desprenda oxígeno. Esto ya se verá más adelante cuando veamos algunas reacciones químicas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Por otra parte, puede decirse que un compuesto es una sustancia pura formada por dos o más elementos diferentes en proporción fija. El agua se compone del 11.1% de hidrógeno y el 88.9% de oxígeno en masa. En forma semejante, el dióxido de carbono contiene el 27.3% de átomos de carbono y el 72.7% de oxígeno en masa. El óxido de calcio, que es un sólido blanco, bueno, esto venía en una imagen en el que ya no coloqué, contiene el 71.5% de calcio y el 28.5% de oxígeno en masa. Podríamos también combinar los datos del párrafo procedente para demostrar que el carbonato de calcio tiene el 40.1% de calcio y el 12% de carbono y el 47.9% de oxígeno en masa. Observaciones como esta en innumerables compuestos puros conducen al enunciado de la ley de las porciones definidas, que también se conoce como la ley de la composición constante. Ahora, este enunciado nos dice que muestras diferentes de cualquier compuesto puro contienen los mismos elementos en las mismas proporciones en masa. Ahora, las propiedades físicas y químicas de un compuesto son totalmente diferentes de las propiedades de los elementos que lo componen. El cloruro de sodio es un sólido blanco que de ordinario se utiliza como sal de mesa, como lo vemos en la figura 1.15. Este compuesto se forma por la combinación del elemento sodio, un compuesto metal blanco plateado blando que reacciona con violencia con agua, que también eso venía en otra imagen, y el compuesto cloro, que es un gas venenoso corrosivo de color verde pálido. Si quieren después les busco, ustedes pueden buscar información de estos dos compuestos. Y recuerde que los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en otros o más simples mediante cambios químicos. Ahora, el nitrógeno, la plata, el aluminio, el cobre, oro y azufre son otros ejemplos de elementos. Aquí, como podemos ver, las propiedades químicas y físicas de los compuestos son totalmente diferentes a las propiedades de los elementos que lo componen. Como dice aquí, el claro ejemplo de la sal de mesa. La sal de mesa es cloruro de sodio y nosotros normalmente la ingerimos y no nos pasa nada. Bueno, al menos que seas hipertenso y se te dispare la presión. Pero al momento en que uno ve o sabe de dónde es que viene el cloruro de sodio, pues nosotros vemos, no, pues cloruro de sodio es sodio. El compuesto es metal, reacciona violentamente con el agua. No sé si han tenido la oportunidad de hacer esa práctica o de ver cómo es que reacciona, pero realmente cuando el sodio entra en contacto con agua, la reacción que se produce es demasiado, como dice, violenta. Si uno no tiene cuidado, se puede quemar. Y el otro, el cloro, si lo inhalamos nos podemos quemar, nos podemos intoxicar, incluso nos podemos morir
porque el cloro, al menos yo he trabajado en el laboratorio con ácido clorhídrico puro de grado laboratorio, y si uno no tiene cuidado, y ahí está en combinación todavía con hidrógeno. Igual el cloro por sí solo, imagínense, cuando uno está lavando el baño, que usa Cloralex, no es como tal el cloro como tal, es creo que hipoclorito de cloro, tiene otros elementos en su fórmula, pero igual el cloro es el que mayor daño nos está causando. Y como les digo, tenemos el cloruro de sodio, y también si ustedes checan la botella de Cloralex, creo que es hipoclorito de cloro. Los dos compuestos tienen cloro, y uno nos lo comemos y el otro lo usamos para lavar el baño. Y como les digo, las propiedades químicas y físicas de los elementos son muy diferentes a los compuestos. Igual cuando ya estamos hablando de versiones de bulto o material en tamaño nano, también las propiedades ya son totalmente diferentes. Como les había dicho en la clase pasada, la plata que nosotros usamos normalmente en bulto, pues la vemos en anillos, aretes y en otras cosas. Cuando ya usamos la plata en tamaño nanométrico, la plata la usan para fungicidas, para usarlo como un insecticida para matar lo que son hongos, bacterias y demás cosas. Y solamente es porque en vez de trabajar con plata en bulto, nosotros estamos trabajando con plata nanométrica, pero pues eso ya también ya sería meterse en temas un poco más complejos. Ahora pasamos al siguiente. La composición centesimal de un compuesto. Déjenme ver qué viene. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos a las 11 para la siguiente clase de química. Vamos a seguir viendo más problemas. Esta unidad son muchos problemas de química. Aquí la cuestión nada más es de saber lo que significa, como les decía, mol, qué es un gramos-mol, qué es la UMA, qué es el peso, la masa formular. Aquí es cuestión de que tengamos claro esos conceptos. Teniendo claro esos conceptos, ya hacer los cálculos son fáciles, son puras multiplicaciones y divisiones, son casi que reglas de tres simples. O sí hay que una que otra formulita, pero esas fórmulas se recuerdan sabiendo las definiciones de este tipo de conceptos. No son conceptos muy difíciles, pero sí les sugiero que traten no de aprendérselo, sino de razonarlo, porque aprendérselo lo van a hacer después de manera automática y no van a saber ni siquiera por qué están haciendo las cosas. Es mejor que ustedes aprendan a razonar porque es la masa formular, porque es el mol, y ya ustedes sabiendo, a ver, por qué es el mol, bueno, entonces puedo usarlo para hacer este tipo de cálculos. Es algo que les recomiendo y es algo que a mí también me inculcaron. No aprenderse las cosas por aprendérselas y hacerlas en automático. Hay que aprender a razonar para saber qué es lo que está pasando, porque más adelante vamos a ver reacciones químicas y no nada más vamos a ver, haz esto más esto, da este compuesto de resultado. No, hay que saber por qué está pasando, por qué está soltando calor, por qué está soltando luz, por qué hay desprendimiento de este tipo de cosas. Ahora, como les decía, los veo a las 11 para la siguiente clase. Otra cosa que se me olvidaba, esta semana hay examen. El examen va a tener preguntas de lo que vimos hasta esta semana, así que el examen todavía no lo he hecho, me voy a esperar a ver hasta qué tema llegamos y en función de eso van a ser las preguntas de química. Igual va a haber otro examen para la parte de física, igual me voy a esperar a ver hasta qué tema llego y de ahí me voy a avanzar para hacer el examen.
El examen de química van a ser 10 preguntas porque hay más tiempo de ver más temas. Y para el examen de física van a ser 5 preguntas exclusivas de la materia de física. Y también les voy a encargar la tarea, que es la que les va a dar los puntos de asistencia y participación. Ahí van a ser 5 preguntas y van a venir mezcladas preguntas de química y de física. Igual les voy a dar de tiempo hasta el martes, porque pues es el examen, es la tarea y es el examen de física. Les voy a dar de límite de tiempo que me entreguen el martes, porque el lunes se supone que es día inhábil. Y entre que si quieran trabajar o no, de todos modos se los voy a pasar como límite el martes para que ustedes tengan más tiempo para poder contestar, o de que haya algún problema de que no puedan contestar o no puedan ver las clases. Bueno, entonces los veo dentro de unos 15 minutos para la siguiente clase.